Bien, amigos, continuamos con nuestra ruta especial, las actividades que está organizando la Cabaña Real de Carreteros en torno al 500 aniversario del Cano. Estamos con la Adelaida Sagarra, ella es profesora de Historia de América, ¿no? Sí, sí. De la Universidad de Burgos. Vamos a hacer un recorrido muy especial porque ella es una persona que tiene muchos conocimientos, ha hecho exposiciones, sigue haciendo exposiciones sobre el tema del Cano. A mí se me ocurre decir una aventura tan importante en su época como era de mar adentro, que pinta Burgos en esa aventura. Adelaida. La verdad es que Burgos tuvo un protagonismo fundamental y quizá todas las actividades que estamos haciendo desde aquí tienen un poco la idea de enmarcar la aventura del Cano, que todo el mundo relaciona con Sevilla, con una serie de establecidas relaciones de poder, comercio, financieras entre la corona, los mercaderes burgaleses, gestionada por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que para 1514 vine a Burgos como obispo. Por eso estamos aquí delante de la escalera dorada. Don Juan de Fonseca era un personaje renacentista, un hombre muy culto, gramático latino, implicado en el mundo de los impresores, mecenas artístico y además pues era un hombre de acción y negocio. Y uno de los mecenazgos que hizo en la catedral fue, por un lado, plantear al cabildo que se hiciera esta escalera, que es la primera obra o una de las primeras obras al gusto romano en Burgos, y él personalmente pagó la reja que encargó al maestro francés Hilario, en la que aparece su escudo. Un poco esta escalera representa, vamos a decir, el poder de acción y de gestión económica que tenían familias como los Fonseca, miembros de la oligarquía urbana de Toro, exactamente igual que las grandes familias de mercaderes burgaleses, porque, como es sabido, Isabel y Fernando, los reyes católicos, inician un sistema político muy distinto al anterior y buscan apartar a la nobleza y buscar encontrar familias con gente universitaria, capacidad de gestión, dinero y necesidad de actuar, y entroncan por eso con las grandes familias asociadas en el Consulado del Mar de Burgos. Las catedrales eran el lugar de nosotros, el espacio social, y aparte de su función espiritual acogían pues funciones de enseñanza en las escuelas y por supuesto negocio o justicia, y las primeras reuniones del germen del consulado se hicieron aquí en la Capilla de los Rojas. Estamos aquí en la Capilla de la Visitación, que es también conocida como la Capilla de los Cartagena. Los Cartagena eran una familia de conversos, dos de los cuales, Pablo de Santa María y su hijo, que es Alonso de Cartagena, aquí presente, fueron conversos y llegaron a ser obispos de Burgos. Pero aquí el personaje del que vamos a hablar es Juan de Cartagena. Es un hombre del que se sabe muy poca cosa. Los archivos, los datos de Simancas nos dicen que entra al servicio de la corona, en plantilla diríamos, en 1508. Sabemos que estuvo en la guerra contra los franceses en Navarra, que por sus méritos militares el rey Fernando lo nombró caballero gentilhombre de la corona de Aragón, y reaparece en un momento complicado cuando se vaya a organizar la expedición de los 5 navíos que salen de Sevilla para un viaje que era de ida y vuelta a la especiería, no tenían el propósito de dar la vuelta al mundo. Esa es una idea que se le ocurre en un momento concreto al Cano. Digamos que es necesario, porque Magallanes no dejaba de ser portugués y había pues toda una rivalidad entre Castilla y Portugal y toda una historia de antecedentes, que hubiera un representante de la autoridad del rey en la Armada, lo que se llamaba técnicamente una persona conjunta. Es decir, lo que diga Magallanes no tiene vigor legal si no está de acuerdo la persona conjunta. Y el rey, en el último momento, ya Carlos I, decide nombrar a este burgalés
Juan de Cartagena, que efectivamente pues llega casi tarde, le llevan en una pequeña chalupa a subir a la nao y se incorpora al viaje. Entre Cartagena y Magallanes va a haber bastantes diferencias y van a terminar por estallar en una especie de pequeña guerra civil en el motín en la bahía de San Julián, y allí Magallanes toma una decisión dramática, que es abandonar a Cartagena en la Patagonia junto al clérigo Pedro Sánchez para no ejecutarlos. Los deja en una medida que parece ser que era una costumbre benévola en esa época, los dejan a su suerte pensando que a lo mejor así, pues si la tienen buena, consiguen sobrevivir. Les dejaron allí en la Patagonia, de manera que, vistas las cosas políticamente, yo personalmente opino que ese hecho tiene la gravedad de un golpe de Estado. Se han dejado, Magallanes deja tirado en la Patagonia al representante del rey. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí la nao San Antonio, que estaba tripulada sobre todo por vascos y burgaleses, también había otros tripulantes de orígenes distintos, pero era como la unidad móvil posible que tenía Cartagena si las cosas venían tan mal dadas como vinieron, solo que él no pudo contarlo. La nao no es que desertara, cumplió su misión. Como era el bastión realista, se volvió a Sevilla para dar cuenta en la corte de lo que estaba pasando. Y desde Sevilla, Juan López de Recalde, uno de los oficiales de la Casa de la Contratación, escribe a Juan de Fonseca, obispo de Burgos. La carta llega aquí explicándole todo lo que ha ocurrido, explicándole que han dejado a Juan de Cartagena abandonado y explicándole también que ya habían embocado lo que sí parecía que podría ser el paso famoso que se llevaba buscando casi 30 años. Ahora, pues cuando nos montamos en un avión, en un barco, incluso en un autobús, tenemos casi 100% de seguridad que todos los viajeros van a llegar al destino. Entonces, la seguridad que se tenía era completamente la contraria. De hecho, una de las cosas más impresionantes de este viaje es que circunnavegantes que llegan vivos a Sevilla son 18 de los más de 260 que partieron. Llegan con unos indígenas de Molucas, alguno de los cuales pues se hizo sevillano y negoció allí con las especias y supongo que llegaría a formar parte de alguna cofradía, pero que, por cierto, como había mercaderes burgaleses en Sevilla desde tiempo atrás, pues como sabéis hay una imagen del Cristo de Burgos que procesiona en Semana Santa. Pues es una tradición ya antigua y es bonita porque habla de cómo las dos grandes metrópolis, que además tenían en común un rasgo muy curioso, porque siendo las dos ciudades interiores, ambas eran cabeza de unas redes marítimas y comerciales alucinantes. Lo que pasa es que Sevilla lo tenía más fácil con el Guadalquivir. Sí, claro. En cambio, Burgos necesitaba pues del esfuerzo de mulas, bueyes, carretas, carreteros, había que buscar los pasos, pues por Ubidea, por ejemplo, entraban y salían mercancías. Y todo lo que el viaje conllevaba, como tú comentas, es decir, todo alimentar a todo un país, porque era el transporte en aquel entonces, es decir, esas especias si no se distribuyen no valen para nada. Si ellos fueron y las trajeron es porque ya tenían una infraestructura de carreteros que ya tenían garantizado, como nos contaba en algún Antonio, 5.000, yo qué sé, una red de transporte. Sí, no, claro, o sea, los mercaderes de Burgos, que forman parte del concejo de Burgos como caballeros villanos desde muy temprano, más que en otras ciudades, habían ido haciendo sus redes, sus contactos, y lógicamente la salida natural de Burgos al mar son los puertos del norte. Entonces había verdaderas compañías que trabajaban pues a lo mejor desde varias generaciones juntas en mover toda esta región económica que no se acababa en los puertos. Llegaba a Francia, llegaba a Inglaterra, llegaba a los Países Bajos. Es decir, aunque las fronteras o la política pudiera enfrentar, los negocios siempre han ido por otro lado. Ahora mismo estamos en la puerta de la pellejería de la catedral, delante de un retablo en el que aparece Juan Rodríguez de Fonseca como donante. Desde 1493 hasta 1523,
fue el que organizó todas las exploraciones a América, los 3 últimos viajes de Colón, no el primero, y desde el segundo viaje recurrió siempre a Burgos para distintas tareas y cuestiones, porque sabía que aquí había gente muy potente. Hablamos pues eso, ¿no?, de los Haro, de los Lerma, de los Polanco, de los Salamanca, de los Covarrubias, de los Mazuelo, es decir, una cantera de gente muy increíble que además era emprendedora. Entonces, donde hubiera un negocio nuevo, ahí que querían avanzar, ¿no? Entonces, este retrato es interesante de cara a la historia que estamos contando del viaje del Cano, porque es más o menos esto se hizo hacia 1516-17. Es decir, prácticamente Fonseca era así cuando decide, con su amigo Cristóbal de Haro, ser los armadores de lo que acabó siendo el viaje de el Cano dando la vuelta al mundo. Y luego esta puerta también tiene su interés porque se hizo mientras se arreglaba la escalera de coronería. La escalera se vino abajo y Fonseca convenció al Cabildo para que hicieran la escalera dorada, que hemos estado antes allí hablando. Y mientras tanto, como la gente usaba la catedral para bajar de la parte alta a la baja de la ciudad o al revés, había que abrir otra puerta y se hizo esta. Y digo que es interesante porque va directamente a la zona de los grandes mercados de la ciudad. Esa explanada que hay ahí era un mercado que pertenecía a la jurisdicción de la abadesa de las Huelgas. Y luego está la zona de las Llanas, que son unas calles con soportales, que era uno de los mercados más activos de la ciudad. Un lugar, o probable lugar, muy especial, porque nadie se imagina que un consulado del mar está en Burgos, ¿no?, en el centro, en la capital. Efectivamente, el consulado nace oficialmente en 1494, pero en realidad lo que hicieron los Reyes Católicos fue dar carta de naturaleza jurídica a un modo de funcionar que es muy anterior, ¿no? Ya para mitad del siglo XV había una universidad de mercaderes castellanos, por ejemplo, en Brujas, y durante todas esas décadas, de alguna manera, se fueron asociando, fueron haciendo negocios juntos y descubren lo que va a ser la gran actividad característica de Burgos, que es el sector servicios. Burgos acabará siendo la plaza de toma de seguros y fletes más importante, o una de las más importantes de todo el norte de Europa. Entonces, como hemos comentado, los mercaderes, los cónsules y sus asociados empezaron por reunirse en la catedral y luego tuvieron distintas sedes en la ciudad, y parece que una de las primeras fue en esta zona de la Llana, que era especialmente mercantil. Junto a la catedral. Y todas estas familias de mercaderes se asociaban, tenían una reunión anual, hacían planes, tenían un presupuesto y de alguna forma desde Burgos, por los puertos del Cantábrico, una vez al año salía una flota controlada por el consulado que llegaba pues hasta algunos puntos de Francia, los Países Bajos, y había todo un intercambio de mercancías, y luego existía una flota de vuelta. Entonces, en esa flota venían las especias, porque había familias mercantiles burgalesas. Por ejemplo, en Amberes estaba Diego de Haro, hermano de Cristóbal de Haro, y se les consideraba los reyes de las especias. Ellos compraban las especias a los italianos que las traían por el Mediterráneo y luego las redistribuían, y una parte de las especias, una pequeñita parte, llegaba a Burgos. Entonces, entre los papeles del consulado, los documentos, mejor dicho, en el archivo, se conserva una relación de mercaderes que prestaron dinero al rey Fernando una vez que viene a Burgos en 1507, para sus urgencias reales, políticas y personales, le empiezan a prestar dinero, y de alguna forma eso hace que el rey, como no puede devolver dinero líquido, haga un grupo de cohesión en intereses comunes, y ahí entra la cuestión americana. O sea, los mercaderes quieren avanzar, pasan a las Antillas, van a recibir nombramientos. Casi todas las familias tienen algún oficial real presente allí en las Antillas, y claro, su papel es fundamental no solo por el comercio, Carlos, sino porque
ven lo que pasa, están en la información real, no lo que cuentan los documentos, sino que están a pie de puerto, saben si hay expediciones que el rey no controla, fuera de la ley, si hay pues expediciones para capturar esclavos, y en el fondo están pendientes de la información sobre ese posible paso entre el Atlántico y el Pacífico que se llevaba tanto tiempo buscando. La Casa del Cordón, pero Casa del esto es un palacio, no es una casa, ¿no? Esto es un palacio, sí, era el palacio de los condestables de Castilla, don Pedro y doña Mencía, y después de sus hijos. Y esta era la casa donde se alojaron los reyes católicos, y en general, pues siempre que venía la corona, posaba, como dicen los documentos, posaba aquí, en la Casa del Cordón. Nos plantea la idea del solar de los condestables. El condestable era el segundo hombre del reino. ¿Qué características tiene, digamos, a nivel arquitectónico la casa? Bueno, parece que era más grande de lo que conocemos a día de hoy. Es un palacio renacentista en realidad. La leyenda urbana cuenta que doña Mencía, mientras don Pedro combatía en la Reconquista en Granada, pues diseñó la capilla de condestables de la catedral, la Casa de la Vega y la Casa del Cordón. Y cuando volvió don Pedro le dijo: ya tenemos lugar para reposar, para holgar y para vivir. Sí. Yo creí que hoy día era un palacio que funcionaba. No, es un banco. Sí. Entonces, bueno, está muy bonito, y luego tiene unas instalaciones para actos culturales pues muy interesantes y muy bonitas. Se hacen muchas cosas aquí. Sí, exposiciones y... Bueno, el interior de nuevo, estamos en Salesmes y seguimos con nuestros amigos, ¿no? Los burócratas, los ricos y los que hacen posible la aventura que estamos conmemorando. Aquí a nuestra espalda está Cristóbal de Haro, que fue el mercader burgalés que junto con el obispo Fonseca se considera que fueron los armadores de este viaje a la especiería, que acabó siendo la vuelta al mundo. Y a su lado está su mujer, Catalina de Ayala, que era una mujer también de una familia mercantil burgalesa muy importante. Gregorio de Ayala, que pudo ser su padre o su hermano, yo no lo sé con certeza, fue el recaudador de aduanas de Carlos I en Zelanda, en Países Bajos. Es decir, una vez más estamos ante dos familias que a través del matrimonio unen sus intereses, su patrimonio y sus contactos, ¿no? Estamos aquí porque Cristóbal de Haro conoció a Magallanes en Lisboa, parece ser que una noche en las tabernas del puerto. Los dos tenían algún rencor con el rey de Portugal, los dos coinciden en el proyecto especiería. Cristóbal de Haro ya había hecho un viaje clandestino, si lo vemos desde el punto de vista de Castilla, y desde Lisboa, bueno, él nunca viajaba, había organizado una expedición hasta el Río de la Plata. Él descubrió el Río de la Plata antes que los castellanos, que lo hicieron en 1515. Entonces, con los datos que tiene Magallanes, que prácticamente ha llegado a las Molucas, aunque él no llegó, pero conocía gente que ya había estado allí, bueno, estas cosas, el primo que fue y me lo contó, y los dos deciden: estamos distanciados del rey de Portugal, nos vamos a Castilla. Entonces Haro vivía en Lisboa de tiempo atrás, había negociado con los portugueses sin ningún problema y deja allí a su primo Nicolás, o sea, no cierra la puerta. Él se va, pero no cierra la puerta, y entonces pasan a Castilla, van a Sevilla y allí les va a atender otro burgalés, Juan de Aranda, en la Casa de la Contratación, que antes de tener permiso del rey ya empieza a hacer gestiones para comprar los navíos, empezar a preparar todo.
Y efectivamente luego capitulan y ya cuando llegan a la corte las gestiones políticas las ha adelantado Fonseca, pero el rey va a requerir presencia real, no solo política con Juan de Cartagena, sino que los mercaderes burgaleses querían financiar exclusivamente la expedición. Y el rey va a decir que no, que ahí tiene que entrar la Real Hacienda, ¿no? Y al final lo que va a hacer Haro es financiar prácticamente él solo el 20% de la expedición que acabó siendo la primera vuelta al mundo y que desde luego, si dejamos de lado las vidas humanas que costó, fue súper beneficiosa. Solo vuelve la victoria cargada de clavo y con eso se cubrieron gastos y se ganó. Pero esto nos habla un poco del ojo mercantil que tenían estas gentes, ¿no? Entonces, Haro, desde la Casa de la Contratación de La Coruña, porque el rey había prometido a la gente de Burgos y a la media nobleza gallega: si esta expedición llega y vuelve de la especiería, haremos una casa de contratación en La Coruña. Desde allí, Haro organiza y financia en parte el segundo viaje, el de Loaysa, el que solo una nave llega a las Molucas, y se organizan otros 3 viajes especieros en los que hay intervención de Haro como armador y también dinero, hasta que en 1529 Carlos I decide vender las Molucas a Portugal. Entonces el grupo de mercaderes especieros o con sueños especieros de Burgos se reinventa en nuevos negocios y Haro además entra en la política municipal y fue regidor de la ciudad de 1531 a 1541, que es cuando muere. Entonces es muy significativo que en el breve currículum vitae que hay en su cartela funeraria aparece que fue factor de la Casa de la Contratación de La Coruña y regidor de Burgos. Y luego aquí en la cama funeraria tenemos el escudo de armas que le concede el rey Carlos, en el que aparece en el centro el plus ultra, las 2 columnas que representan el estrecho de Gibraltar. Aparecen también los 5 navíos, la Victoria arriba, la San Antonio, la Santiago, la Concepción y la Trinidad, ninguna de las cuales volvió. Y luego aparecen pues representadas las especias tal como se las imaginaban, unos pequeños arbustos. Y luego lo que a mí me parece, por comparación con otros mercaderes, pero esto no lo tengo documentado, que esa estrella y esa media luna fueron su sello comercial. ¿Especias? ¿Tanto una especia como para...? Bueno, llegaron a valer más que el oro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso. Sí. ¿Por qué? Pues por un lado eran conservantes. Para conservar la carne pues no había neveras, entonces la única forma era a veces a través de distintos adobos. Las especias podían ayudar. Por otra parte, se creía entonces que el clavo ayudaba, era un remedio terapéutico contra la peste negra, cosa que era realmente pues pandémica en muchos momentos, ¿no? Además, llegó un momento en que eran tan caras que era como una muestra de poderío y de situación social el poder tener invitados y servirles vino aromatizado con especias, comida aromatizada con especias. Sí.